En este vídeo vamos a hacer una introducción a la gestión de costes. Vamos a conocer los sitios, los lugares en donde tenemos que introducir las valoraciones económicas dentro de nuestro proyecto, es decir, los costos que tienen asociados los diferentes recursos que están implicados dentro de un proyecto. Comenzamos. Las valoraciones económicas que se asocian a los diferentes recursos dentro de un proyecto constituyen los costos. Los diferentes costos que podemos introducir en la tabla, en la hoja de recursos, son fundamentalmente de tres tipos. La tasa estándar es la valoración económica por unidad de recurso que se vaya consumiendo dentro del proyecto, ya sea un recurso de tipo trabajo o bien un recurso de tipo material. Por ejemplo, para un recurso de tipo trabajo, la tasa estándar la fijaremos en cuánto cuesta la utilización o la implicación de este recurso en el proyecto por hora, por día, por mes. Tantos euros la hora, tantos dólares al día. Bien, las valoraciones económicas de la tasa estándar que asociemos a los diferentes recursos de tipo material lo vamos a establecer por unidad de recurso que se consuma, en este caso, por unidad de lo que en la etiqueta que hubiéramos podido definir hubiéramos indicado, por ejemplo, por unidades de ladrillo, por metro cuadrado de baldosas, por metro cuadrado de azulejos, por placas por unidades de escayola, por ejemplo, por metros lineales de tubo, por litros, por bricks, por cajas, es decir, por las unidades que quedasen definidas en la etiqueta del material. La tasa estándar, por ejemplo, en cuanto a los recursos de tipo trabajo, será la que se aplique para las horas desarrolladas o desempeñadas de trabajo dentro de las jornadas laborables del calendario asociado al proyecto. Por otro lado, la tasa horas extra será la valoración económica para los recursos de tipo trabajo que se aplique cuando sean horas extras aquello que se defina y decida utilizar en determinado momento del proyecto. Una tasa estándar para Luis González puede ser, por ejemplo, de 25 euros la hora barra H, mientras que, por ejemplo, la tasa hora extra puede ser de 30 euros la hora. En cuanto al costo por uso, es otro tipo de costo que también podemos utilizar dentro de nuestros proyectos. Algunos recursos, solamente por ser implicados, utilizados dentro de un proyecto, ya tienen una valoración económica. Por ejemplo, un recurso de tipo equipamiento sería definido como de trabajo. El compresor, solamente por utilizarlo, solamente por alquilarlo, nos cuesta 100 euros. Y a partir de ahí, a tantos euros la hora. El método de acumulación indica la manera en la que los gastos derivados de asociar un recurso a una determinada tarea va a ser aplicado dentro del proyecto. Si una tarea tiene una extensión de 5 días y a esa tarea se le han asociado una serie de recursos, la valoración económica día a día de esa tarea puede aparecer representada en el proyecto como de forma prorrateada, tantos euros el lunes, tantos euros el martes, tantos euros el miércoles, o toda la valoración económica en el primer día de desempeño de esa tarea, 250 euros el primer día o los 250 euros de costo de esa tarea en el último día en el que se desarrolla esa tarea. Por lo tanto, el método de acumulación puede ser el primer día en el que se desarrolla la tarea, al comienzo, el último día, al final o día a día distribuido cronológicamente a lo largo de la duración de las tareas. Indicar también que los costos que vamos introduciendo inicialmente dentro de nuestros proyectos van a generar las valoraciones denominadas costos previstos. Cuando empiece realmente a acontecer, a llevarse a cabo nuestros proyectos, deberemos introducir en otros lugares, en otros campos de Project, los datos, las valoraciones de los costos reales, y comparando los costos reales frente a los costos previstos, podremos observar las variaciones que nuestro proyecto tiene respecto a lo que fue programado
inicialmente, pero todo esto dentro de la fase denominada fase de seguimiento. Es posible también establecer diferentes tasas de costo por cronología, es decir, los costos tienen un precio ahora mismo, pero a partir del 1 de enero del año que viene van a tener otro costo diferente. Otras tasas distintas pueden subir de precio o pueden bajar de precio. Esto lo vamos a poder establecer en Project. También vamos a poder establecer los diferentes costos que un recurso puede tener dentro del proyecto en virtud de la actividad que desempeñe. Por ejemplo, un pintor no cobra lo mismo, no tiene la misma tasa, ni estándar, ni horas extra, cuando desempeña una tarea de pintar o un lucido de paredes, a como se aplica una pintura especializada, un estuco veneciano, por ejemplo. La tasa podría establecerse a 20 euros la hora cuando está pintando una pared con pintura plástica o a 100 euros la hora cuando está aplicando la técnica de estucado veneciano. Cuando entramos al panel de propiedades de un recurso, observamos bajo la ficha general la tabla de disponibilidades de cronologías para unidades de recurso disponible dentro de las fechas en las que transcurre un proyecto, pero bajo la ficha costos vamos a observar ahora que tenemos que a partir de tal fecha efectiva la tasa estándar pasa a ser esta otra y la tasa horas extra pasa a ser esta otra, así como el posible costo por uso. Podemos, por lo tanto, desarrollar una cronología con diferentes valoraciones económicas. Pero por otro lado también tenemos la tabla A, la tabla B, C, D y E. Es decir, podemos tener en cuenta hasta 5 actividades distintas con sus valoraciones pertinentes para un determinado recurso. De modo que cuando asociemos este recurso a una determinada tarea, en la pantalla de información de la asignación de un determinado recurso a una determinada tarea, será en la que debamos establecer cuál es la tabla de tasas de costo que deseamos aplicar. La A, por defecto, es la predeterminada, pero podría ser la B, la C o cualquiera de las otras que están previstas en este panel de información del recurso. Para resumir, indicar que en un proyecto pueden aparecer diferentes tipos de costo. Los costos de los recursos, por un lado tenemos la tasa estándar, la tasa horas extra, por otro lado tenemos el costo por uso, ese dato económico que podemos asociar a algunos recursos y que aparecería repercutido en el proyecto solo por usar o utilizar un determinado recurso. Decir que si este recurso tiene un costo por uso, por ejemplo, de 50 euros, cuando impliquemos este recurso o lo asociemos a una determinada tarea, los costos se acumularían. Sería lo que suponga económicamente el costo por uso, más lo que suponga la aplicación de la tasa estándar por las horas de trabajo dentro del calendario de jornada laboral, más las horas extras que este recurso desempeñe para esta determinada tarea. Y también aparece un tercer tipo de costo que es el costo fijo. El costo fijo, vámonos a la vista diagrama de Gantt, porque el costo fijo para un determinado momento del proyecto, para una determinada tarea, se asocia, se imputa en las propiedades de la tarea. Si nos encontramos viendo, por ejemplo, el diagrama de Gantt, desde la ficha vista podemos acudir a la a la tabla de costo, y en esa tabla de costo aparece el campo el dato del costo fijo. Por ejemplo, esta tarea, por llevarla a cabo, tendría un costo fijo de 1.000 euros, por ejemplo. En el caso de asociar recursos a esta tarea, los costos se acumulan. La valoración económica sería la derivada de los 1.000 euros de costo fijo más la valoración económica de las horas de trabajo a razón de la tasa estándar más la valoración de las horas extras a razón de la tasa hora extra más el costo por uso en el caso de que estuviera definido. Indicar también desde esta tabla Excel que la manera de introducir las valoraciones económicas de los recursos dentro de un proyecto serían tantos euros al minuto, tantos euros barra H a la hora,
/D al día, /S a la semana o /MS euros al mes. Y por último, y desde Project, indicar también que la moneda que vamos a utilizar desde menú desplegable de archivo, opciones, la deberemos tener configurada en el programa bajo la sección Mostrar. Este sería el símbolo monetario utilizado, puede ser el euro, puede ser el dólar, la ubicación por la izquierda o por la derecha de la magnitud o unidad, en este caso por la derecha, el número de decimales con el que aparecerían las valoraciones económicas de costos y la definición de moneda utilizada. Se contemplan todas las monedas existentes. Por lo tanto, y para terminar, es en la hoja de recursos donde introducimos la tasa estándar, la tasa horas extras y el costo por uso. También donde se define el método de acumulación y, por otro lado, también en la tabla de costo cuando estamos trabajando con las tareas, estamos visualizando las tareas, vamos a la vista, vamos a la tabla de costo, porque aquí será donde deberemos introducir los costos fijos para las diferentes tareas del proyecto. Por lo tanto, estos son los conceptos con los que debemos trabajar inicialmente y ahora vamos a ver cómo se introducen los costos para